En tiempos de dificultad y de preguntas, nos conectamos con Dios a través de la oración. Y ahora le presentamos el programa La Oración Cambia las Cosas con el pastor Eduardo Martínez. Si pierdes el camino a tu alrededor, Dios está contigo, puedes sentir su calor. Alabado sea el Señor. Estamos contentos un sábado más aquí en este programa La Oración Cambia las Cosas. Oiga, estamos felices y contentos con lo que el Señor está haciendo a través de este programa La Oración Cambia las Cosas. Oiga, hoy es un día muy especial y yo sé que Dios tiene palabras para cada uno que nos está viendo y escuchando a través de esta tecnología de internet. Saludamos siempre al hermano Jesús como de costumbre. Oiga, que sábado tras sábado está ahí, que a través de esos controles Él nos lleva hasta su hogar para llegar allí, oiga, y escuche la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos de una manera especial a nuestro presidente, reverendo Ulises Burgos, presidente de las Iglesias Defensores de la Fe aquí en Puerto Rico, a los laicos, obreros, mire, todo ese personal que está trabajando ahí por defendiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, y saludamos a la Junta de Directores en este precioso día. Le damos un saludo y le deseamos en este año, oiga, muchas bendiciones para cada uno de ellos y a usted también, presidente. Dios me lo bendiga. En esta tarde, oiga, vamos a tener un programa muy interesante. Hay un testimonio de un varón de Dios. Oiga, usted va a escuchar cómo Dios obra en la vida de aquellos que dejan que el Señor obre. Cuando usted tiene una situación, usted le pone todo en las manos al Señor. Mire, Dios se encarga de hacer lo que tenga que hacer, pero no se mueva usted por sí solo. Estos asuntos tienen que ser a través de nuestro Señor Jesucristo y usted verá la bendición que Dios le va a dar, como se la ha dado aquí a este compañero, oiga, y de nuestra iglesia. Saludamos a nuestra pastora Mirta Monge. Oiga, la pastora está ubicada en la iglesia en la calle Magnolia, oiga, eso está en la urbanización Loíza Vale, oiga, ahí en Canóvana, y frente a la cancha bajo techo, ahí está el templo. Mire, todos los viernes, ahí está el club de niños. El club de niños está siendo de bendición. Vaya, lleve sus niños allí. La Biblia dice, instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vaya y para que usted vea y quédese allí también. Mire, le dan manualidades, le enseñan la palabra del Señor y el niño sale edificado y con conocimiento. Y vaya usted también para que usted también sea edificado o edificada. Alabado sea el Señor. Queremos dar un anuncio rapidito y es café.com. La cafetería.com, eso está localizado allí frente de Marshall, en el barrio San Antón de Carolina. Allí su propietario Leo Díaz, oiga, le va a atender como usted se merece. Pase por allí, mire, deje su bendición, que ellos también son de bendición para nosotros en este programa. Así que vamos a orar al Señor porque queremos pasarle la parte aquí a mi hermano para que hermano evangelista en el Señor, un hombre que desde que lo conocí, oiga, Dios me ha dado testimonio de este hombre. Somos de la misma iglesia, oiga, que lo conozco más todavía. Y ese amor que él tiene por las almas lo ha llevado a muchos lugares, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, oiga, llevando la palabra a aquel que la necesita. Vamos a orarle en este momento para presentarle al Señor este programa. Nos puede ver en vivo a través de resplandortv.com, que siempre salimos en vivo de 5 a 6 de la tarde. Oiga, si nos quiere llamar, llámenos después que termine el programa al 787-210-2870 y tan pronto el programa se termine estaré contestando su llamada. Tenemos un email, si quiere dejar un comentario nos puede escribir a pastoredmartinez@gmail.com. Oiga, deje su comentario ahí que yo personalmente le estaré
contestando. Así que estamos contentos, estamos alegres, estamos felices. Hay un nuevo año y este año es decisivo. Hay que seguir hacia adelante en medio de marea, en medio de huracanes. Tenemos que seguir llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nunca pensé que iba a estar en un programa, oiga, de llevando la palabra del Señor. Oiga, y ya han pasado más de 22 programas que hemos tirado, oiga, y el Señor se sigue glorificando de una manera especial. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, mi alma te alaba y te glorifica. Gracias, Señor, porque has permitido que un sábado más esté aquí junto a este compañero, Señor, a este amigo, a este hermano. Alabado sea el Señor, que va a dar su testimonio, que va a hablar tu palabra, lo que tú has hecho con él. Permite que aquellos que nos escuchen, aquellos que nos ven a través de la internet, puedan entender que como Dios hizo con él, lo puede hacer con ustedes también. Dios puede dar un cambio en tu vida. Solamente entrega tu corazón al Señor, y que en esta tarde, alabado sea el Señor, todo lo que se haga en este programa sea dirigido por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alabado sea el Señor. Bueno, hermano, tenemos aquí al hermano, lo conocemos como, es un nombre bien raro, que casi yo no lo puedo ni mencionar, pero cariñosamente le decimos Mamú. Alabado, un hombre que Dios, usted va a escuchar tal vez su testimonio, y queremos pues entregarle los micrófonos ya a nuestro hermano para que él entonces y se exprese y le salude de una manera especial. Amén, hermano. Amén. Dios les bendiga a todos los que están escuchando en este momento. Gracias al hermano Jesús. Gracias también a tu hermano Martínez, que nos invitó en este momento para venir aquí. Desde hace tiempito teníamos el deseo de poder venir aquí a compartir, porque el hermano nos había hecho la invitación hacía tiempito, pero lamentablemente por algunas diferentes situaciones pues no habíamos podido estar juntos. Pero gracias al Señor que hoy fue el día que Dios puso para que pudiéramos estar compartiendo aquí juntos en este momento, este lugar que se ha convertido casa de Dios y puerta del cielo, lugar que se ha convertido lugar santo para la gloria y la honra del Señor, para traer la palabra de Dios, para edificar personas. Y lo que pasa es que hay veces que personas están pasando por cosas bien difíciles en sus vidas, y eso nosotros como cristianos no estamos exentos a eso. Nosotros como cristianos también pasamos por situaciones bien difíciles. Jesús nunca dijo que las cosas iban a ser fáciles, pero sí dijo que por lo menos Él estaría con nosotros en cada momento, durante todo el caminar de nosotros como cristianos. O sea, quiere decir que las tribulaciones van a venir como cristianos o no como cristianos. Muchas veces el cristiano que se aparta pasa por consecuencias por causa de su pecado. Muchas veces las cosas vienen por cosas de la vida. Muchas cosas vienen por ataques del enemigo. Pero sea de una manera u otra, al momento de que una persona se encomienda a Cristo, de ahí en adelante el Señor toma posesión de esta persona y toma entonces la responsabilidad de poder entonces llevar a esta persona a puerto seguro. No de que no vamos a pasar por unas cosas difíciles, es que por las cosas difíciles nos va a llevar a nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, mostrándonos su gloria. Porque como predicaba yo los otros días en una congregación, en una iglesia, que en el proceso quiero ver tu gloria. O sea, y es un momento bien bonito el que uno puede decir, wow, ¿cómo puede ser posible que yo vea la gloria del Señor en el momento más difícil de mi vida? ¿Cómo es posible que yo pueda ver la mano de Dios obrando en los momentos de mayor turbulencia en mi vida espiritual? Sin embargo, quiero que tú sepas una cosa un momentito, y lo voy a empezar con una reflexión. Una reflexión donde hay un avión que se despega. Y para que todo aquel que sabe de estas cosas, o el que no lo sabe, lo va a saber en este momento, el avión necesita turbulencia para poder elevarse. El avión necesita turbulencia para mantenerse en el aire. Pero esa turbulencia en ese día, había un hombre que estaba bien nervioso por causa de la turbulencia que estaba pasando en ese día. Había al lado de él un niño que estaba simplemente pintando, coloreando, un libro de pintar. Y este hombre estaba mirando al niño que estaba lo más tranquilo, coloreando, mientras todos los adultos estaban asustados. Al momento de llegar al puerto seguro, este hombre se para y le dice al niño, ven acá un momentito que te quiero preguntar algo. ¿Cómo es posible que tú estabas tan tranquilo, tan cómodo, pintando en ese lugar, cuando nosotros todos estábamos ahí asustados, pensando que el avión se iba a desbaratar? El niño lo mira al hombre, y el niño con toda su inocencia y con toda su confianza dijo, lo que pasa es que mi papá es el piloto de este avión. Cuando nosotros sabemos que Dios es el piloto de nuestro avión, cuando hemos puesto a Dios como nuestro Padre Celestial, que le hemos hecho nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces sabemos que Dios se va a encargar de llevarnos a puerto seguro. Aleluya. Que a través de las turbulencias de nuestras vidas que amenazan con destruir el avión en el que nos encontramos, mientras sepamos que Dios, nuestro Padre, está en control, vamos a estar seguros que vamos a llegar a puerto seguro. Aleluya. Pero en mi vida pasaron cosas que no vinieron simplemente por casualidad. No vinieron simplemente por coincidencia. Muchas de ellas vinieron por ataques del enemigo, pero muchas de ellas vinieron por tentaciones a las cuales yo me cedí.
Y simplemente por consecuencias de mi vida pasé por cosas que me causaron mucho dolor. Pero hoy le doy la gloria y la honra al Señor, que aun cuando por causa mía, por negligencia mía, por mi pecado, tuve que pagar por unas consecuencias, Dios, sin embargo, al momento de yo clamar a Dios, Dios acudió en mi auxilio y Dios me rescató. Y hoy puedo testificar de que Dios siempre fue bueno desde que yo era pequeño, desde que Dios fue bueno antes de que yo naciera, desde que Dios fue bueno en el momento de haberme alejado, de que me protegió de muchas cosas malas y de que aún ahora, sirviéndole al Señor en momentos difíciles de mi vida, Dios siempre se ha demostrado ser bueno. En el proceso yo he visto la gloria del Señor. Muchas veces pensamos que la gloria del Señor es como Isaías, que vio el capítulo 6. Sí, esa es la gloria de Jehová, donde dice que vi serafines arriba que diciendo santo, santo, santo. Esa es la gloria de Jehová. A veces pensamos que la gloria de Jehová solamente es como Ezequiel, que dice la Biblia que veía querubines y veía un montón de cosas bien hermosas. Pues sí, eso también es la gloria de Jehová. Pero quiero que sepas que a lo mejor yo no veo serafines, a lo mejor yo no veo querubines, a lo mejor yo no he visto arcángeles, ángeles o diferentes cosas, diferentes seres vivientes. Pero sí he visto la gloria de Jehová en el sentido de que la gloria de Jehová es la manifestación de las cosas buenas de Dios. Santo. Es la manifestación de las perfecciones de Dios. Y cuando Dios obra, has visto la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios en diferentes maneras. He visto la gloria de Jehová en mi pecado, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. He visto la misericordia del Señor, aunque por causa de mis consecuencias de mi pecado, Dios como quiera tuvo compasión. He visto la mano de Jehová y he visto la gloria de Jehová en mostrando gracia en la cruz del Calvario por todo pecador. Pero he visto también la gloria de Jehová en sanidad por algún enfermo. He visto la gloria de Jehová en proveer en alguna necesidad. He visto la gloria de Jehová en el momento más difícil de una vida, cuando Dios se muestra ser Jehová el que salva, Jehová el que rescata, Jehová Nisi, que es tu victoria. Así que no importa la situación en la que tú te encuentres, no importa cuán lejos posiblemente te hayas alejado, porque hay personas que nos están escuchando a través de este programa en este momento, a esta hora, que creen que fue por coincidencia que están viendo este programa. No, fue porque Dios tenía una palabra para ti en este momento. Hay veces que te sientes como que te has alejado tanto del Señor, que no merece la misericordia del Señor. Quiero decirte en esta noche que no hay pecado tan grande, o no hay ninguna acción que tú hayas cometido tan grande, que te hayas alejado tanto del Señor, que la gracia del Señor no pueda cubrirte en esta noche. La sangre de Cristo todavía hoy por hoy sigue teniendo poder para perdonar, para rescatar, para restaurar, para redimir y para llevarte a puerto seguro si hoy tú te atreves a confiar en el Señor. Cuando yo hablo del Señor, yo no hablo por coincidencia, yo no hablo por simplemente un intelecto, un conocimiento de la mente, un conocimiento porque aprendí unas cosas y me las memoricé. No, yo hablo del Señor porque yo tengo una experiencia personal con Cristo Jesús como mi único y exclusivo Salvador, y puedo hablar con la autoridad que solamente el Espíritu Santo me ha dado, y puedo hablar con el denuedo que Dios me ha podido dar en este momento para poder expresar lo lindo y lo bueno que el Señor ha sido para conmigo. Así que hoy quiero compartir contigo la palabra del Señor. Hoy quiero compartir contigo un poquito de mi testimonio, pero parte de mi testimonio es para que tú escuches de dónde Dios me pudo haber rescatado. Hay veces que nosotros pensamos que no merezco la gracia del Señor. Déjame decirte que Pablo dijo lo mismo. Pablo, en el momento de su arrepentimiento, Pablo en el momento de su confesión, él testificó bastantes veces. En el capítulo 9 del libro de Hechos dice la conversión de Pablo de camino a Damasco, cuando iba a hacer algo malo, cuando iba a arrestar personas que confesaban el nombre de Jesús. Sin embargo, dice la Biblia que ese día tuvo un encuentro con el Cristo glorificado, con el Cristo resucitado, y desde ahí su vida cambió. Testificó en el capítulo 22 de esa experiencia. Testificó en el capítulo 26 de esa experiencia. Testificó en el libro de Gálatas de esa experiencia. Testificó en 1 Timoteo de esa experiencia. Y él decía siempre: yo que no merecía ni siquiera el perdón del Señor, que yo era el primero de los pecadores, sin embargo Dios se movió a misericordia. Habiendo hecho lo que yo hice, Dios se movió a misericordia. Hoy Dios se movió en misericordia por mí, y quiero que sepas que Dios se quiere mover en misericordia por ti también de igual manera. Así que quiero que tú escuches un momentito el testimonio de nosotros, para que tú puedas ver lo grande y hermoso que es el Señor. Mi vida no siempre fue color de rosa. Mi vida no fue como que yo nací en cuna de oro. Mi vida no fue como que todas las cosas vinieron en bandeja de plata. Mi vida fue una vida que hubieron altas, hubieron bajas, mucho más bajas que altas. Pero fue un momento dado donde Dios tenía que glorificarse. Hay veces que le decimos al Señor: Señor, úsame. Pero en el momento de la tribulación: Señor, ¿qué es esto? Pues Dios te quiere usar. Dios te quiere usar para demostrarte a ti su gloria en el momento más difícil. Por ende, te quiere usar para que testifiques a otras personas. Porque te acuerdas la mujer del flujo de sangre, que esa mujer llevaba 12 años esperando de que alguien la sanara, y su dinero se le gastó y su condición iba de mal en peor. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús de Nazaret, ella sabía que ahí estaba su sanidad. Si él no podía hacer nada, nadie podía hacer nada.
Sin embargo, esta mujer tocó el borde de su manto y después que ella testifica, que levanta su voz y dice lo que pasó, muchas personas, después dice el libro de Marcos, que muchas personas sabían que tan solamente con el tocar el borde de su manto podía ser sana. Hoy Dios quiere que tú sepas que este azote, Dios quiere que tú sepas simplemente que este problema, esta situación, esta adversidad, esta cosa que tú estás pasando en este momento que parece fuerte, que parece por mucho tiempo, que parece demasiado pesada, quiero que sepas que Dios dice, yo quiero usarte para testificar a otras personas que tú también pudiste experimentar a Jehová, el que tú necesitabas. El gran yo soy, el todo suficiente, el autoexistente, el que no necesita pedirle consejo a nadie, sino que yo pueda hacer lo que yo quiera porque soy soberano, dice el Señor. Y si tienes a Dios de tu lado, tienes las de ganar, porque con Dios somos mayoría. Qué bueno. Amén. Santo, santo. Así que quiero empezar con mi testimonio un momentito. Quiero leerte un pasaje en la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Pasaje bien conocido. Donde dice en el versículo 11 hasta el 15 más o menos. Dice así la palabra del Señor. Terminó pues Salomón, habiéndole pedido al Señor unas cosas, sabiduría, y le dice al Señor, Señor, por favor, si alguien cometiera algún pecado y tú estuvieras enojado y cerrarle la ventana de los cielos, hiciera un montón de cosas de estas, toda la oración que se haga en este templo, por favor que tú la escuches. Dios le contesta. Y dice así, cuando Salomón terminó la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no llueva, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Voy a hablarte un poquito acerca de mi testimonio, de mi vida. Mi nombre es Mahmoud Yuma Pineda, es un nombre raro. El pastor me dice a mí, Mahmoud, es que es un nombre más fácil de decirlo, es una forma, un slang, como decimos en inglés, es una forma fácil de decirla. Pero el nombre Mahmoud es un nombre complicado de decirlo, un nombre palestino. Tengo familia por parte de padre palestina. En el área palestina, ustedes saben que hoy en día no tiene tierra, solamente la franja de Gaza. Es la tierra de Jerusalén donde los palestinos tienen tierra en ese lugar. De ahí somos nosotros. Mi padre palestino, mi madre hondureña. Mi padre y mi madre se conocen en Honduras, donde mi madre es. Mi madre tenía 18 años de edad cuando mi padre a los 38 años se traslada para Honduras. Estando entonces en Honduras, conoce a esta muchacha. Se enamora de ella, la embaraza y se viene para Puerto Rico. Estando entonces en Puerto Rico, llega el momento en que mi madre, sin tener medio alguno, Dios proveyó para que ella pudiera venir a Puerto Rico, porque mi padre, huyendo de ese embarazo, el embarazo lo estuvo siguiendo y ella vino a Puerto Rico. Así aproximadamente unas cuantas semanas después, ella llega a Puerto Rico. Mi padre entonces la recibe y estamos entonces en Puerto Rico durante 30 días de la visa de mi madre. Automáticamente mi madre se queda 30 días en Puerto Rico y pasaron los 30 días, unos 8 meses más y nace mi hermana. Pasan 11 meses más y nace mi hermano. Pasan 2 años más y nazco yo. O sea que en ese periodo estuvimos en Puerto Rico, nos criamos aquí en este lugar, pero tuvo que ser deportada mi madre y por ende nosotros nos fuimos con ella. Estuvimos en Honduras por 5 años. Estuvimos allá sin conocer al Señor todavía, mi madre, porque todavía ella profesaba una religión, pero no la practicaba. Y simplemente estando allá en Honduras, estuvimos la oportunidad de estar 5 años por allá y era bien difícil para mi madre. Pero pasados los 5 años, nos trasladamos para Puerto Rico. Y estando entonces en Puerto Rico, vivimos con mi papá. En ese lugar fueron unas cosas fuertes. Humillación física, humillación emocional, humillación con palabras soeces, palabras ofensivas, denigrantes, unas palabras que ponían a la autoestima de una mujer o de cualquier mujer, en este caso la mía, mi madre, la ponían por el piso. La trataba como de basura, la trataba como si no fuera nada, de basura de comida, le daba bofetada, le daba la de mozo, le daba puño, patá, cuantas cosas quisiera, le escupía en la cara, tan solamente por una cosa. Porque mi madre, cuando vinimos a Puerto Rico, empieza a buscar del Señor. Empieza a buscar en la iglesia Defensores de la Fe de Loíza Valley, donde estamos hoy congregados, donde nuestra pastora, como dijo el hermano Martínez, es la pastora Mirta Monge y su esposo, el hermano Gadiel Ayala. Donde estuvimos allí en ese lugar y mi madre empezó a conocer del Señor. Mi madre había conocido del Señor de oídas, solamente un poquito acerca de quién era Dios, pero no tenía un conocimiento pleno acerca de estas cosas. Ella empezó entonces a buscar del Señor y empezó a interesarse más. Empezó esa palabra a germinar dentro de ella. Empezó a instruirnos a nosotros en el camino en que teníamos que andar, como decía el hermano Martínez hace poquito. Y empezó ella con la obligación suya de ponernos a nosotros en el camino correcto para que siguiéramos ese camino, conocer el camino de la salvación.
de que el único medio para llegar a Dios era Cristo Jesús, de que la única sangre que podía perdonar, no había nada bueno que yo pudiera hacer que me pudiera ganar el reino de los cielos, que era a través de la sangre entregada por Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario hacía aproximadamente 2000 años. Sin embargo, mi padre creía lo diferente. Mi padre era musulmán y mi padre creía que, según el Corán, Cristo era simplemente un hombre más, que su profeta Mohammed era más grande que Jesús. Ellos creían simplemente que Jesús mismo profetizó acerca de Mohammed, porque Mohammed era más grande que Jesús, según ellos. Sin embargo, lo que nosotros hemos creído es la pura realidad. No hay nadie más grande que Jesús. No hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre poderoso de Jesús, porque ese nombre fue exaltado, porque Él se humilló hasta lo más profundo que una persona se podía humillar, y se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados. Por ende, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, aún la de cualquier otro profeta que podía haber existido en esta tierra, sea profeta de Dios o sea profeta falso. Todo el mundo tiene que doblar su rodilla delante de la presencia de Cristo Jesús. Y ahora mi padre, entonces, creyendo esas cosas, él tenía la obligación también de criar a sus niños bajo el Corán. El Corán es una religión bien diferente a la Biblia. El Corán es una religión con el Islam, es una religión bien diferente, hasta el punto que ellos piensan que Alá es el Dios verdadero. Ellos piensan un montón de cosas que no es lo que la Biblia enseña. Piensan que el Corán es más grande que la Biblia, que es la pura verdad, que la Biblia está cambiada, un montón de cosas. Ellos piensan que a través de haciendo 5 buenas cosas durante toda su vida, ellos pueden obtener la gracia de su Dios. Sin embargo, la Biblia dice que nuestras acciones por nuestra propia cuenta, para justificarnos delante de Dios, son como trapos de inmundicia. Son lo más sucio que podemos imaginar si me trato de justificar aparte de la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo es como único podemos ser justificados, que quiere decir declarados no culpables delante de la presencia del Dios Todopoderoso, a quien todo ser humano le tendrá que dar cuenta tarde o temprano. Por ende, eso le causó a mi madre todo ese sufrimiento por lo que ella había creído y lo que nos estaba enseñando, que era contrario a lo que mi padre había creído, que nos estaba tratando de enseñar. Durante 2 años mi madre sufrió todo este sacrificio, toda esta humillación, hasta que mi padre entonces nos envía para Chicago. Nos envía para Chicago sin nada, solamente con una camisa, t-shirt, un pantalón corto. En diciembre 24, a mi edad de 7 años, mi hermano 9 años, mi hermana 10 años aproximadamente, con una mujer extranjera que no conocemos el idioma y no tenemos a nadie allá. Dios abrió las puertas para vivir en un lugar. Dios proveyó para nuestras necesidades. Siempre Dios estuvo en ese lugar porque mi madre había hecho a Dios su Señor. Mi madre tenía una palabra de parte del Señor y ella sabía que nada le iba a separar del amor del Señor. Persecución, tribulación, hambruna, pestilencia, cualquier cosita que ella pudiera enfrentarse no se iba a poder separar del amor del Señor. Cualquier cosa que le viniera a ella, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada creado podría separarla a ella del amor de Dios. Y ahora Dios entonces estaba de que no había nada que la podía separar entonces a ella de Él. Por ende, mi madre empezó a caminar con el Señor con una fe verdadera. Y Dios le demostró que Él fue Jehová el que proveía también para Abraham, también para ella. Mi madre pudo experimentar entonces en este momento de que no solamente de oída yo conozco al Señor ahora, no solamente porque lo he leído y hay una bienaventuranza del que lee estas cosas y las guarda, sí, ya las tengo, sino que lo puedo decir entonces ahora que de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te han visto. Y es que en el momento más difícil de tu vida es cuando tú puedes ver mejor al Señor. Hay veces que nosotros queremos ver a Dios en las buenas, pero no lo vemos en las malas. Quiero decirte que Dios estuvo en las buenas y también está en las malas. Hay veces que nos sentimos solos, abandonados en esos momentos, pero aquella persona que ha puesto su confianza en el Señor, que dijo bien claro, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esa persona sabe que ante el problema matrimonial, ante el problema de salud, ante el problema financiero, ante el problema emocional, nada me va a poder separar. Yo sé que Dios siempre está presente conmigo. Mi madre lo experimentó y nos lo inculcó a nosotros. Pero como niños todavía no tenemos esa experiencia personal. Estamos caminando con la fe de mi madre. Estamos caminando con la gracia que Dios estaba derramando sobre mi madre. Hasta que llegó el momento en que mi padre muere en Puerto Rico. Y estando en Puerto Rico, nosotros nos trasladamos entonces hacia Puerto Rico. Viviendo en Puerto Rico, vivimos en un sitio aquí cerquita, en Galateo, Río Grande. Para el tiempo de los 90, que eso estaba bien malo. Empezamos a vivir ahí en Galateo, a acudir a Loíza Valley. Y sin embargo, estando aquí, hermano Martínez, en Loíza Valley, me alejé del Señor. Me alejé del Señor a la edad de los 15, 16 años más o menos.
El mundo atrae a los jóvenes. El joven de nosotros, mucha gente piensa que nuestros jóvenes se nos están perdiendo. Déjeme decirles que yo he ido a tantas iglesias donde hay congregaciones de jóvenes, que hay como 100 jóvenes en una iglesia. O sea que nuestros jóvenes no se están perdiendo. Lo que pasa es que el enemigo sí tenta mucho al joven. Y el joven que no se cuida en oración, escucha joven, que no te cuidas en la palabra, que no te cuidas en el ayuno, que no te cuidas en la congregación de los hermanos, que no te cuidas en las vigilias, que no te cuidas en muchas cosas que se hacen en las iglesias para mantenerte firme. Déjame decirte que corres peligro, porque la Biblia dice que el pecado está a la puerta y su deseo es tomarte, su deseo es poseerte. Tienes que mantenerte firme en las cosas del Señor, tienes que mantenerte enfocado en lo que Dios te ha llamado, porque la Biblia dice bien claro que Salomón había sido un hombre más sabio que como él no lo hubo antes y no lo ha habido después, y nunca lo habrá. Más que Cristo, por supuesto, que fue el que le dio la sabiduría a él. Sin embargo, en sus últimos días, después de haberse apartado del Señor, volvió al Señor y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es bueno acordarse de Dios en los días de tu juventud. Ahora que tienes mucho vigor, ahora que tienes mucha fortaleza, mucho deseo, es bueno acordarte del Señor en estos días. Pues así mismo hice yo, me alejé del Señor. Y al haberme alejado del Señor, hermano Martínez, empecé a probar unas cosas del mundo. Empecé a ver lo que era el mundo, empecé a hacer un montón de cosas que de verdad, como todo joven, que no voy a entrar en detalle en cuanto a esas cositas, pero verdaderamente me alejé. Y hoy por hoy, si pudiera darle para atrás a la vida, le daba para atrás a ese momento. Estoy seguro que mucha gente se arrepiente de muchas cosas que hizo en su juventud, pero en ese momento lamentablemente no se puede usar. Pero sí se puede usar, no se puede dar para atrás, pero sí se puede usar ese pasado como un punto de partida para tomarlo como testimonio para ver a dónde yo quiero ir. No solamente para pasar por ello otra vez, no, para poder entonces escalar a otras cosas más grandes y poder testificar a otras personas que yo también pasé por ese lugar. A los 16 años me alejé, pero a los 20 años dejé todas las cosas que no eran buenas para mí y empecé otra etapa en mi vida. Empecé a buscar unas cosas diferentes. Me metí a la policía de Puerto Rico. Estando en la policía de Puerto Rico, un cuerpo bien honroso. Muchos policías nos están mirando en este momento. Muchos policías que escuchan los programas que hablan la palabra del Señor, que quieren ser edificados. Y déjenme decirles que los policías son dignos hoy de nuestra admiración. De hecho, en Timoteo se nos dice a nosotros que oremos con mano santa. Que también dice que oremos por los que están en eminencia, por los reyes, por todas las personas que están en autoridad. ¿Por qué? Porque han sido establecidas por el Señor. Y Romanos capítulo 2, 13 dice bien claro que las autoridades fueron establecidas por el Señor. Y en este caso la policía fue establecida por el Señor. Y son hombres buenos y mujeres buenas que dejan a su familia en su hogar para irse a cuidar vidas y propiedades de personas que a veces no son agradecidas. Y esa es la pura realidad. Sacrifican su vida hasta el punto de hasta morir. Posiblemente por una situación donde una persona pudo haber estado en peligro. Y hoy lo recordamos, ya mañana se nos olvidó, menos a la familia. Pues pertenecía a ese grupo bien honroso de la policía de Puerto Rico. Empecé a trabajar en la unidad de saturación de San Juan. Saturación era una unidad que impactaba los puntos de droga. Impactábamos los puntos de droga de alta incidencia criminal, los sitios más calientes que habían en ese tiempo, estamos hablando para el 94 más o menos, donde habían personas que de verdad eran notorios. Le llamaban los narcoampones, le llamaban el notorio fulano de tal, para no mencionar los nombres por aquí, pero eran bien personas bien malas, eran personas bien respetadas en el mundo, en el bajo mundo, por su condición de que mataban personas por $5 nada más, ¿sabes? Eran personas que no tenían el respeto ni le daban valor a la vida, creían que eran dueños y señores de todas las cosas, inclusive de quitarle la vida a quien ellos quisieran, cuando el único que da la vida y la puede quitar se llama el Señor. Pues automáticamente esas personas, nosotros impactábamos los puntos de droga. Al ser San Juan, impactábamos Monte Atillo, Montepar, La Perla, Los Berwyn, Campo Rico, Jardines de Berwyn. Impactábamos diferentes lugares en Puerto Nuevo como Vista Hermosa, Villa España, Callejón Corea, los diferentes lugares como Los Naranjales, un montón de cosas en Carolina también cubríamos parte de eso. Y cubríamos un montón de sitios en Cupé, en Caimito, en todo Río Piedra, en La Perla, Puerto Tierra, Las Acacias, Las Gladiolas, Las Monjas, Barrio Obrero, Santurce, Llorén. Toda esa área la cubríamos para el tiempo que era bien caliente, para el tiempo fuerte. Y en ese momento los que son de esa etapa, de esa época, pueden saber quiénes estaban en el 94, 95, 96. Pero nosotros entonces empezamos a impactar los puntos de droga. Me encantó tanto que empecé a hacer cosas para mí. Me olvidé del Dios de mi madre. Había abandonado no solamente al Señor a los 16 años, sino que ahora todo lo que hacía lo hacía para yo coger gloria, para yo coger nombre, para yo coger notoriedad. Y automáticamente empecé a trabajar a tal punto que fui honrado con un premio de Policía del Año. En el año 1995. Después yo dije en el 96, yo dije, vamos a hacerlo de nuevo. Fui otra vez honrado con el premio de Policía del Año, otra vez. En el 97 yo dije, vamos a hacerlo de nuevo. Fui otra vez Policía del Año, otra vez. Pero estoy hablando de Policía del Año en mi unidad, Policía del Año en San Juan, Policía del Año a nivel de Puerto Rico, entre todos los policías que hubieran ahí, 28,000, 30,000, entre todos esos policías, Policía del Año. La Motorola me da un premio a nivel de Latinoamérica, donde fui seleccionado como Policía del Año a nivel Latinoamérica, Latin American Public Safety Award.
Y en ese momento, ya yo entonces tenía tanto auge, donde había tenido hasta una medalla al valor, había sido bien reconocido por la prensa, prensa escrita, prensa visual, había sido bien reconocido por los diferentes lugares, la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado, por los gobernadores, por los superintendentes, por los coroneles, por las diferentes personas en el tribunal, por los jueces, fiscales, alguaciles, abogados, por todas esas personas. Y en el bajo mundo, temido por los mismos delincuentes, porque sabían que yo iba con una meta. Y la meta era que sea que me escondiera, sea que saliera por las cunetas, sea que saliera por la alcantarilla, sea que me quedara escondido, sea que brincara verjas, sea lo que hiciera, como quiera que sea, iba a buscar a alguien para arrestarlo. En un año llegué a arrestar hasta 100 y pico de personas en un año. O sea que era una persona que iba toda, pero iba toda a nivel de que me arriesgaba hasta mi vida. Luego me enteré de veces que me trataron de matar, pero nunca le di la gloria al Señor, siempre tomé la gloria para mí. Siempre cada premio que yo recibía, lo recibía y simplemente me enorgullecía en mí mismo el haber tenido esos logros. Todos los recortes de periódicos puestecitos en un cuarto, entraba ahí, los miraba y salía a la calle. ¿Para qué? Para volver a obtener otro premio adicional. Me di cuenta en estos días, hermano Martínez, que verdaderamente lo que yo tenía en ese cuarto era un altar. Porque cuando uno llega a un sitio y empieza a mirar las cosas y empieza a analizar y empieza como que a sentirse algo por esas cosas y empieza a enaltecer su ego, entonces yo me doy cuenta que eso era un altar para mí. Un altar al mí. Un altar al yo. No era un altar al gran yo soy, era un altar a mí. O sea que el que estaba sentado en mi trono era yo y por ende tenía que ser humillado, tenía que ser cortado un momentito para bajarme de esa nube, para darme cuenta de lo que yo estaba haciendo. Nabucodonosor fue un hombre que también le pasó lo mismo, se enorgulleció. Después de que Dios le dio tanto poder, tanta gloria, entonces ese hombre se enorgulleció y dice, esto es para mí. Yo lo hice para mí, yo lo hice con mi fuerza y se olvidó del Señor. Tuvo que ser humillado hasta que reconociera que Dios es el que pone y que Dios es el que quita. Pero en ese momento yo no lo veía de esa manera, estaba demasiado enaltecido. La Biblia dice en Salmo 119 bien claro que antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 4 versículos más abajo dice bien claro que bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea que es bueno en este momento, yo me doy cuenta, haber sido humillado porque estaba demasiado exaltado. Al mismo Pablo, Dios le dio un aguijón, donde Pablo oraba, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y Dios le decía, bástate mi gracia. ¿Por qué? Pablo reconoció, para que no me enalteciese desmedidamente, me fue dado un aguijón. Para que te mantengas en el lugar que tienes que mantenerte, para que reconozcas quién es Dios, he puesto un aguijón en tu vida. Así que en este momento yo me doy cuenta que estaba demasiado enaltecido y tenía que ser cortado. Tenía que ser bajado de esa nube. Baja un momentito aquí, que aquí el único grande soy yo, dice el Señor. Pues en ese momento, de tanto enaltecimiento, recuerdo la palabra del Señor donde dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Me enaltecí demasiado. Tenía la cabeza muy hinchada, espiritualmente hablando. Me creía la gran cosa. El ego ya no me cabía en el pecho. Yo era una persona que yo pensaba que yo flotaba. Yo le digo a los hermanos cuando yo dormí en la iglesia. O sea que me creía la gran cosa, la última refresco del desierto. Y automáticamente en ese momento no lo veía de esa manera. Pero varios años después empecé a trabajar en Fajardo. Y estando en Fajardo, pasó una situación donde yo tuve que ser humillado, donde yo tuve que reconocer qué fue lo que pasó con mi vida. Y quiero que veas un momentito un video de varios minutos nada más, para que tú veas este video donde te enseña las fotos donde yo obtuve tantos logros, para que veas que lo que te estoy diciendo es cierto. Así que vamos a ver este video un momentito. Alabado sea el Gloria Señor. a Jesús. Valiosas cosas tú me has dado que no podría enumerar, pero hay dos que nunca mi alma nunca podría olvidar. Tu amor y tu misericordia, asiento de tu santidad, encima de tu justicia, sin ellas cómo te podría adorar. Tu amor y tu misericordia,
siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia, como luz y sombra en mi caminar. Tantas veces, Señor, yo te he fallado y no me has dejado, siempre conmigo estás. Valiosas cosas tú me has dado que no podría enumerar. Hay dos que nunca mi alma nunca podría olvidar. Tu amor y tu misericordia, asiento de tu santidad, se van encima de tu justicia. Sin ellas, ¿cómo te podría adorar? El sol se podría ocultar, mis amigos me podrían dejar, pero tu amor nunca me dejará. Si fallo me juzgarán, la justicia me condenará, pero tu amor nunca me dejará. Tu amor y tu misericordia en mi vida siempre han sido leal. Tantas veces, Señor, Señor, yo te he fallado y no me has dejado, siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia, como luz y sombra en mi caminar. Tantas veces, Señor, yo te he fallado y no me has dejado, siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia. Alabado sea el Señor. Oiga, hermano, este testimonio está tremendo. Usted está viendo ahí, se pusieron fotos cuando le estaban dando reconocimiento a nuestro hermano. Oiga, y las medallas, todos esos reconocimientos que da el hombre. Pero vamos a ver más adelante cómo se tornó eso cuando el diablo quiere destruir. Oiga, busca cualquier forma para destruir lo que usted está haciendo, pero en medio de todo lo que está pasando siempre hay un propósito de parte del Señor. Y yo voy a dejarle al hermano Mamú, como cariñosamente le decimos, para que continúe con ese testimonio. Oiga, que yo sé que está siendo impactante a cada vida que nos está viendo y nos está escuchando a través de la internet, a través de esta programación. La oración cambia las cosas. Oiga, el programa iba a terminar a las 6. Oiga, pero nos han dado media hora más. Mire qué bendición es el Señor, para que Él tenga tiempo para que dé su testimonio, y yo sé que va a ser impactante. Llame al 210-2870 después que termine el programa a las 6:30. Oiga, llame al 210-2870 y nos puede ver también a través de
La Oración Cambia las Cosas a través de YouTube. Usted nos busca ahí, oiga, y ahí está el programa ya desde mañana en adelante. Pero nos quiere ver en vivo, mire, resplandortv.com, estamos en vivo ahora aquí. Seguimos con el programa y les quiero hacer una preguntita a mi hermano. Yo digo mi hermano porque es que yo lo considero mi hermano. Alabado sea el Señor. Después de ese reconocimiento que había recibido, ¿cómo es entonces que cae en la situación que tienes que ir a la cárcel, cumplir, no solamente aquí, cumplir afuera? Para ese tiempo, ¿todavía no le servías al Señor? No, no le servía al Señor. ¿No le servías al Llevaba Señor? 12 años ya separado del Señor. 12 años separado 12 del años, Señor, sí. Pero antes de esos 12 años le servías al Desde Señor. pequeño, en la crianza que mi madre nos dio a nosotros, en la Iglesia Defensores de la Fe de Loíza Valley, Correcto. donde mismo estamos hoy en día. Entonces quiere decir que había un conocimiento. Había un conocimiento. Y había un conocimiento. Hermano, quiero decirle algo a ustedes que nos escuchan. Siempre la gloria, como decía aquí mi hermano Mamú, hay que dársela a Dios en Amén. todo. Porque la gloria siempre es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, no, como le estaba diciendo hace unos segundos a él, nosotros no tenemos nada. Todo lo mío le pertenece al Señor, todo. Pero llega un momento en que a veces tenemos que ser humillados, Sí. para reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Pero en medio de ese proceso está el amor de Dios ahí. Sí. La fortaleza de Dios ahí. Pero vamos a seguir escuchando a nuestro hermano para que él siga relatando ese testimonio. Hermano Mamú. Mire, hay cosas que uno puede contar y hay cosas que uno no puede contar. Hay cosas que nunca contaré, hay cosas que son entre Dios y yo. Pero donde la Biblia dice bien claro que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia no es algo que yo trabaje por ello. La gracia no es algo por lo cual yo soy acreedor, no es algo por lo cual yo heredo. La gracia es algo que Dios da por la fe en Cristo Jesús. Es como único uno obtiene ese favor. Es un favor inmerecido, es simplemente Dios derramando sobre el hombre la misericordia al haber confesado a Jesús. O sea que a quien Dios ve ahora mismo no es a mí, es a Cristo en mí. Cuando veía a Cristo en la cruz del Calvario, no lo veía a Él, veía mi pecado en Él. O sea que hay que tener bien claro eso, que cuando uno viene al Señor en el momento de su conversión, se lleva a cabo entonces la transición, se lleva a cabo el intercambio de mi pecado sobre Cristo y la justicia de Cristo sobre mí. 2 Corintios 5:21 dice bien claro que el que no conoció pecado, Dios lo trató, dice en otra versión, lo trató como el pecado mismo. Por nosotros lo hizo pecado, lo trató como el pecado mismo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, que fuésemos declarados no culpables a través de Cristo. Porque cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, Él entonces intercede por nosotros. Ese video que estaban viendo ahí ahora mismo, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver ahí en Testimonio Mahmud, M-A-H-M-U-D, Testimonio Mahmud, lo pueden ver ahí. Y ese testimonio yo lo pongo ahí de esa manera, pero es para que ustedes vean que era cierto, ¿sabes? Porque mucha gente puede hablar y no me ha dado prueba. O sea, y aunque aquí uno no viene a mentir, pero hay sitios que pues personas se pueden tirar la maroma. Pero lo pongo ahí para que ustedes vean desde mi graduación hasta el momento que estuve en saturación, todas las placas que obtuve, todos los premios que obtuve, reconocimientos que obtuve en los periódicos y todas esas cosas, pues lo pudieron ver ahí. Después ustedes vieron una partecita como que ¿qué es eso? Cambió de negro, azul y después a verde. ¿Cómo fue eso? Es porque algo pasó en mi vida. Pero quiero darle un poquito más, ya que nos dieron un poquito más de tiempo, y a Dios sea la gloria por ello, y a nuestro hermano Jesús por ello también, y gracias a Dios por nuestro hermano Martínez también, que les voy a hablar un poquito más acerca de qué es lo que nosotros hacíamos en saturación. Para que ustedes tengan una idea, hubo un caso en el 96 donde mataron a 2 alguaciles. Lamentablemente ese fue uno de los casos más malos que yo pude haber cogido. Pero yo arresté esas 4 personas, los arresté, 2 menores y 2 adultos, 6 armas de fuego. Y fue que ellos mataron 2 alguaciles que simplemente estaban buscando una dirección. Alguaciles que no se iban a meter con ellos. O sea, eran alguaciles que estaban buscando una dirección para llegar a Caimito a entregar una citación. O sea, los cogieron fuera de off guard, como dicen en inglés, ¿sabes? Fuera de base. Y verdaderamente fue algo bien triste. Fue algo bien triste para la policía, para los tribunales, para todos los que tienen que ver con enforzando la ley, pero más para su familia. Pues en ese momento esos individuos se internan en un monte boscoso. Entramos a ese lugar, arrestamos a las personas. Pues para hacer el cuento corto, 200 y pico de años le metieron a cada uno de ellos. Con ese tipo de personas nosotros bregábamos, nosotros trabajábamos con ese tipo de personas. En ocasiones nosotros entrábamos corriendo detrás de personas
para arrestarlo. Y a veces teníamos que subir a pisos 14 en edificios como Berwyn para arrestarlo, y los arrestábamos, porque es que nuestra meta era arrestarlo. Nuestra meta era traer una paz a las calles. Nuestra meta era traer las calles más seguras para que nuestros niños se pudieran criar en un ambiente más seguro que el que nosotros nos pudimos haber criado. Por ende, sí, lo logramos hacer esas cosas. Para que tengan una idea un poquito más allá del reconocimiento en los tribunales, jueces veían casos conmigo y habían veces que le decían al abogado: abogado, ¿va a ver el caso? Le decían: sí, vamos a ver el caso. Quiero que sepa que el caso es con el agente Yuma. Sí, correcto, yo sé que es con el agente Yuma. Es que quiero decirle que Yuma tiene buena credibilidad conmigo. Automáticamente eso le causaba en el abogado que él tuviera que pensarlo 2 veces cuando un agente tiene buena credibilidad con el juez. Por ende, transamos, en el sentido de que se le baja el cargo de acuerdo al fiscal y el abogado. O sea, es un acuerdo que llega entre ellos con el juez. Uno simplemente dice: yo no tengo nada en contra de esa persona, así que no hay ningún problema conmigo. Pero hasta el punto en que personas declaran esas cosas, donde jueces pueden declarar: tiene buena credibilidad esta persona conmigo. Hubieron casos de esa manera donde pude yo ver la mano del Señor, pero no le di la gloria al Señor. Donde personas delincuentes cantaban canciones a nombre mío, cantantes raperos de hoy en día que están bien altos allá, donde arresté a varios de ellos, donde uno de ellos me canta una canción: Saturación me busca por mi delito. Donde otro canta una canción: El que no brinque se parece a Yuma. Son personas que están en la alta... en la cúspide, como quien dice, del rapeo y todas esas cosas. Así que arresté a esas personas. Pero ya después, entonces, entrando en operaciones tácticas de Fajardo, mi vida tomó un giro completamente diferente. ¿Por qué? Porque fui con la misma mentalidad. Fui con la mentalidad de hacer las cosas bien. Sin embargo, al estar sin el Señor, el enemigo me cegó. El enemigo puso algo enfrente a mí que me dejé llevar, no teniendo a Dios en mi corazón. Por ende, podía darme cuenta que el dinero era mi Dios, que mi orgullo era mi Dios, que mi ego era mi Dios, que había muchas cosas antes que el Señor. Y Dios dice: no pondrás ningún Dios antes que a mí. O sea, no te harás de ninguna otra imagen, no tendrás a nadie delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios es primero que todas las cosas. Pero antes que Dios en mi vida había muchas cosas más. Pero la mano de Dios todavía estaba orando. ¿Sabe por qué? Como decía los otros días yo en la congregación de nosotros, porque había una madre que se mantenía orando siempre por su hijo que se había apartado. Porque había una pastora y un pastor y una congregación completa que se mantenían orando por aquel hijo pródigo que se había apartado de los caminos del Señor, que se había ido de su iglesia y ahora queríamos que volviera otra vez a nuestra iglesia. Y hay veces que Dios tiene que hacer unas cosas que aparentemente nosotros no le podemos entender por qué ese camino tuvo que Dios haber tomado. No fue que Dios tomó ese camino, fue que yo tomé esa decisión de tomar ese camino, y Dios en su misericordia tomó ese camino para hacer que su propósito se cumpliera en mí, y de esa forma cumplir entonces la petición de aquella iglesia que estaba orando para que Dios rescatara a esta persona. No te canses de orar por aquella persona que se ha alejado del Señor. No te quites de mantener en tus rodillas a ese hijo tuyo, a ese esposo tuyo, a esa esposa tuya, a esa hija tuya que se ha apartado, a ese miembro, ese ferigrés, a ese hermano cristiano que se apartó. No te quites de orar por esa persona. Samuel en un momento dado dijo: Dios me libre de pecar en contra de él, dejando de orar por ustedes. No dejes de orar por esas personas que están descarriadas, que Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer, aunque parezca unas cosas un poco difícil, pero Dios se va a encargar de traer a esas personas a los caminos del Señor. En ese momento, en operación táctica de Fajardo, se me hizo un acercamiento por una persona que aparentaba ser un agente federal, que yo sabía que aparentaba ser un agente federal, que era un agente estatal anteriormente, y donde se me hizo un acercamiento de llevar unos kilos de cocaína a un sitio en Ceiba. Esta persona que está aquí, no lo pensé 2 veces, $5,000 a cambio de eso. Ahí decía: FBI atrapa a 29 policías corruptos, porque fuimos 29 policías involucrados en estas cosas, pero yo voy a hablar de mí. $5,000 me ofrecieron por llevar 10 kilos de cocaína a un sitio. Esta gente que había trabajado tan fuerte, por haber llevado su nombre bien alto, para haber ayudado a la policía de Puerto Rico, para haber hecho que la criminalidad bajara un montón el porcentaje, ahora había cometido algo de lo cual tendría que pagar las consecuencias. Dije que sí. En ese momento, al decir que sí, se llevó a cabo con este agente, que yo sabía que era agente, pero como lo conocía de vista en otra unidad y otras personas más también lo conocían, pues automáticamente dije: aquí no va a pasar nada, esto es simplemente un bombito al piso, como decimos. Pero tenía una inquietud en mi corazón, quería dejarlo hasta ahí, quería no hacerlo, no seguir con esto. Inclusive pensé en arrestar a esa persona, pero los $5,000 pudieron más. Llevamos los 10 kilos de cocaína a un sitio, pero no pasó nada. 10 meses después, habíamos seguido trabajándolo más bien con ese sustito, pero nunca más lo volví a hacer. Sin embargo, al nunca más haberlo hecho, me pensé que esto se había quedado ahí en la nada y no pasó nada. Eran simplemente, a lo mejor, como decimos en la calle, los jóvenes hoy en día que dicen: tenía la persa encima, como si esto me estaba alguien persiguiendo, y no pasó nada, esto no pasó nada. Sin embargo, 10 meses después, hubo un adiestramiento por el FBI
donde el FBI quería adiestrar a las unidades especializadas, dígase saturación, impacto, operaciones tácticas y diferentes unidades especializadas que se dedicaban mayormente a los motines, diferentes lugares donde tenía que haber mucho derecho civil envuelto. Y el FBI quería readiestrarlo en cuanto a los derechos civiles, en cuanto al uso y manejo del ROTEN, en cuanto al procedimiento con un arrestado. Se nos dio lo teórico, se nos dio después de habernos dado lo teórico, se nos va a dar lo práctico. En lo práctico era de que teníamos que entonces nosotros pararnos para ser esposados, para que entonces toda la gente con el dedo así levantado nada más, esposarnos a nosotros, arrestarnos, leernos los derechos, para soltarnos la esposa, para nosotros proceder entonces a arrestarlos a ellos, porque teníamos que aprender bien esto. Teníamos que aprender bien esta táctica para que no se nos olvide, porque muchas veces salimos de la academia y nunca más lo practicamos y muchas veces cogemos la mala maña de poder violar los derechos civiles como había pasado en ese tiempo. El FBI había hecho esto porque en ese tiempo había pasado un incidente allá en Loíza, en un centro comunal, en un cumpleaños, donde unidades especializadas entraron a son de Diana, como decimos nosotros, dando palos y acabaron el cumpleaños. El FBI tomó esa jurisdicción, entonces empezó a hacer un readiestramiento a la policía de Puerto Rico porque están trabajando en conjunto y en ese momento entonces procedemos nosotros a estar ahí, pero para nuestra sorpresa, al haber estado esposados, esperando que nos soltaran las esposas, nos leen los derechos, supuestamente ellos, según práctica, lo práctico, era un arresto federal de verdad. Era un arresto federal por aquel evento hacía 10 meses atrás. Era que el FBI no arresta así porque sí. Una persona puede ser investigada hace 2 años por algún caso de hace como 2 años más y piensa que esto nunca se supo y están investigados. Eso es lo que pasa. O sea, que a veces uno piensa que esto no se va a saber nunca. No. La Biblia dice que no hay nada oculto que no se vaya a saber y no hay nada escondido que no salga a la luz. En este momento yo pensaba que no iba a pasar nada. 10 meses después, ellos habiendo terminado su operativo, 29 policías arrestados. Traímos lo que se conoce como el caso de honor perdido. Un caso que trajo bastante laceración al uniforme, bastante laceración al cuerpo de la policía. Y aprovecho este medio para disculparme con la policía de Puerto Rico, disculparme con el pueblo de Puerto Rico. Ya me disculpé con mi iglesia, con mis familiares y sobre todo con el Señor. Ante los ojos de Dios ya he sido perdonado, mi iglesia ha sido perdonada, mi familia también ha sido perdonado. Sin embargo, siempre se queda como con un poquito de inquietud. Pero aquel espiritual, el hombre espiritual sabe que el enemigo puede atacar a uno de diferentes maneras y cualquier persona puede caer en una situación como tal. Posiblemente muchas personas piensan, yo no voy a caer en eso. Yo también decía lo mismo. Y sin embargo, cuando menos esperé, por estar descuidado, por no estar velando, caí en las trampas del enemigo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Fui arrestado por el FBI el día 14 de agosto del 2001. De ahí, uniformado de azul, con la boina por el lado, con las botas bien brilladas, con los pantalones bien apretaditos, la camisa bien apretadita, musculoso en ese momento, arrestado, donde se me quitó humillándome con todas las placas, todas las cosas que tenía encima, los zapatos, todo. Y fui trasladado de ahí hasta la Chardón en Atorrey al Tribunal Federal. Estando en el Tribunal Federal se me leyeron los cargos, se me enseñó parte de la evidencia, se me enseñaron 400 VHS, que para aquel tiempo eran VHS y cassette. Se me enseñó bastante evidencia que había en contra de mí. Con el video que yo vi nada más, yo dije, hasta aquí llegó. Pues automáticamente en ese momento yo dije, se me cayó todo. Empecé a llorar. Empecé a clamar al Señor que me perdonara. Desde ese momento yo empecé a clamar al Señor. Pensé en mi familia, tenía esposa, tenía hijo. En ese momento 5 años y 10 meses tenía mi hijo. Tenía bastantes logros, mi nombre estaba en reputación. Y ahora yo lo que estaba pensando era, ¿y ahora yo qué? Sin embargo, no era yo qué. Ahora tuve que darme cuenta que Dios es el que lleva y Dios es el que quita. Que Dios es el que pone rey y que quita rey. Y que Dios es el que se lleva toda la gloria. Por ende, ahora tuve que ser humillado. Tuve que ser llevado de rodillas ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y viendo ese juez ahí delante de mí, que me encontró causa, 0 fianza por peligro a fuga, peligro al testigo, peligro a la sociedad, peligro contra mi vida, y fui ingresado en la cárcel federal de Guaynabo. Un policía bien reconocido, que cuánta gente yo no metí preso. Para haber arrestado tantas personas y haber obtenido 7 premios de policía al año en 3 años, aún a nivel Latinoamérica, ténganlo por seguro que tengo que haber arrestado bastantes personas. Y ahora estoy yo entonces preso. Aquellos 2 personas que mataron los alguaciles, que los fui a ingresar a la cárcel federal, el alguacil, el guardia que los recibió en la cárcel federal, fue el mismo guardia que me recibió a mí. Un guardia que había estudiado conmigo en la Academia de la Policía de Puerto Rico, ahora se había ido a la federal, recibió los 2 muchachos que yo arresté, los ingresé y ahora me recibe a mí. O sea que estoy en un lugar ahora donde tengo que aprender la lección. Un lugar que estoy encerrado, en un hoyo, un cuarto que es bien pequeño, un cuarto que es deprimente, un cuarto con la puerta cerrada de metal, no hay forma de escaparse. Una ventana que mide como 3 pies de largo y como 6 pulgadas nada más de ancho. Una ventana que es herméticamente sellada, no hay forma de hablar para afuera. Y la puertecita, solamente se abre una puertecilla para darle el desayuno, el almuerzo y la comida y una llamada telefónica 15 minutos a la semana, si es que ellos les da la gana.
para coger una hora cuando ellos quisieran, 1 o 2 veces a la semana, de coger un poquito de sol. Sin embargo, estando 92 días en ese lugar, en el primer día, vuelvo y digo, clamé al Señor por perdón. Clamé al Señor por misericordia. Las oraciones de mi madre, las oraciones de mi iglesia, las oraciones de mis pastores estaban siendo escuchadas en ese momento. Y aunque acá abajo en la tierra se veía algo feo, allá arriba en los cielos había gozo, porque esta persona estaba de rodillas y el Padre Celestial había dicho en ese momento: mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida, mi hijo que se había perdido está encontrado. ¿Por qué? Porque ante los ojos del Señor en ese momento estaba clamando al Señor y Dios me estaba rescatando de mi pecado, que es lo primero que Él tiene que salvar. Es lo primero y lo más importante para Él, salvarnos de nuestros pecados. Lo demás viene por añadidura. Lo demás, Dios puede tomar nuestras circunstancias, nuestras adversidades, nuestras cosas malas y las puede tornar para nuestro beneficio. Pero el primer paso es ser perdonado. En el momento del paralítico, que 4 personas lo trajeron, el hombre seguía paralítico. Jesús lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados. Por lo que había en su corazón, no porque eres más lindo, no por tu raza, no porque eres de la misma tribu que yo, no es porque eres de la misma nación que yo, no, porque Dios conoce los corazones. Y Jesús en ese momento había analizado que ese corazón estaba reconociendo que estaba ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que me puede juzgar o me puede justificar. Y Cristo lo perdona y dice: tus pecados te son perdonados, aunque todavía permanezca en la condición paralítica. Aquí lo más importante es estar en la condición de espiritual. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde yo estoy espiritualmente hablando? ¿Dónde me encuentro en este momento? ¿En la presencia de Dios o separado de la presencia del Señor? Y en ese momento yo estaba ahora en la presencia del Señor. Pero como estaba pasando por cosas físicas, tenía entonces, hermano Martínez, que pasar por consecuencias físicas. Porque a veces que se nos olvida que las cosas que hacemos en esta tierra tienen consecuencias. Hay veces que se nos olvida que no siempre Dios quita las consecuencias. Hay veces que Dios las deja. Por alguna u otra, con algunas personas u otras, Dios quita o Dios deja. En el caso mío, las dejó. ¿Para qué? Para que aprendiera, para que reconociera, para que lo conociera, para que pudiera entonces entender de que verdaderamente el Señor es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios perdona. Pero que si hubiera venido hace tiempito, yo me hubiera quedado y me hubiera ido para el infierno, si me hubiera muerto. Muchas veces me trataron de matar con rifle AK-47 apuntándome a la cabeza, con diferentes ocasiones de diferentes encerronas que me trataron de hacer. Hoy me estoy dando cuenta: Dios, tú siempre estuviste conmigo. Nunca me abandonaste, nunca me desamparaste, siempre estuviste conmigo. Estuviste ahí presto para protegerme aún en los momentos de mi necedad. Y ahora estoy clamando al Señor. Y humanamente hablando, pensaba en mi subconsciente que si Dios me perdonó, también me puede rescatar de esta situación. Déjame decirte que estando en ese hoyo, 92 días, rebajé 54 libras. Y estaba en ese lugar porque querían meter un poquito de presión, pero también por otras situaciones, otra razón de ser. Y la razón era esta: que ahí en la cárcel federal ahora habían gente que yo había arrestado en todos los pisos. Y todos habían hecho un party en cualquier celda que estaban, en cualquier cubículo que estaban ellos, en cualquier unidad que se encontraban, ellos estaban haciendo fiesta, porque aquella gente que nos había hecho la vida imposible, que nos había hecho la vida miserable, ahora estaba preso, está en otra cancha. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Y me mandaban cartas, inclusive personas buscaban pelea en las unidades para subir para el hoyo donde yo estaba, para maldecirme, para decirme y amenazarme, para decirme: lo que te espera allá abajo no es fácil, tenlo como seguro que tú te vas a morir aquí adentro de la prisión. En ese momento yo simplemente confiando en el Señor de que nada me iba a pasar. 92 días después me bajan entonces a un piso donde Dios me protegió. Y durante todo mi encarcelamiento Dios siempre me protegió. Pero personas que me encerraron en cuartos para hacerme daño, nunca me pudieron tocar por simplemente una palabra que yo decía: Dios no va a permitir que tú me toques a mí. Porque cuando uno se convierta al Señor, de una cosa sí estoy seguro: a lo mejor tendré que pagar por las consecuencias que yo hice, pero una cosa estoy seguro: que Dios no va a permitir que yo pase por una prueba que yo no pueda soportarla. El propósito de Dios no era destruirme, el propósito de Dios era purificarme. El propósito de Dios no era acabar conmigo, el propósito de Dios era restaurarme, era levantarme, era edificarme, era para llevar su palabra. Y Dios en ese momento no permitió que nadie pusiera su mano sobre mí. Caerían 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegaban. ¿Por qué? Porque Dios siempre protegió a esta persona que ustedes ven en este lugar. Y mi testimonio es para eso. Para que personas sepan de que Dios te ama tanto y ama tanto a tu familiar y ama tanto tus circunstancias, que Dios quiere hacer algo al respecto, que tenlo por seguro que hoy en confianza tú puedes clamar al Señor y Dios te está escuchando. No hay por qué temer, no hay por qué tenerle miedo al enemigo, no hay por qué estar asustado y amedrentado ante cualquier ataque que te encuentre en este momento. Es un buen momento para irte de rodillas, porque de rodillas el cristiano es más alto. De rodillas que el cristiano pelea sus batallas. De rodillas en oración al Señor en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, es que nosotros podemos obtener la bendición acá abajo en la tierra. Fuera de Él no tenemos nada. Pero yo no busco al Señor por mi bendición.
Yo busco al Señor porque lo necesito diariamente. Yo no busco al Señor porque quiero algo de Dios. Yo busco al Señor porque yo estoy seguro de que Dios me ama y que yo amo al Señor. Me dé o no me dé, yo amo al Señor. Me quite o no me quite, yo amo al Señor. Venga o no venga algo, yo amo al Señor. Por ende, lo demás viene por añadidura. Y Dios sabe las cosas que nosotros tenemos necesidad. Y muchas veces sabe también las cosas que nosotros deseamos. Y Él las concede. Pues en ese lugar Dios me protegió siempre. Siempre salía airoso. Me amenazaban con que me iban a hacer daño. Ya yo había visto cortar de cara. Había visto caras quemadas con agua hirviendo con aceite baby oil. Había visto cabezas rajadas con candado en una media. Había visto peleas increíblemente desastrosas donde cogen un bloque en un sitio y le rajan la cabeza a una persona bien grandota que no había otra forma para desbaratarlo. Donde le desbarataron toda la cara y lo mandaron para intensivo. Había visto tantas cosas que cuando me dicen a mí te estamos esperando, yo sabía lo que querían decir. Pero en un momento dado, cuando yo iba a subir a uno de los pisos, cuando ya en mi caso se estaba viendo, me estaban diciendo que me estaban esperando en ese piso. Y ahí sí que yo me asusté, hermano Martínez. Yo dije, yo no voy para allá. Señor, yo no voy para allá. Estoy aprendiendo a conocer del Señor. Estoy aprendiendo solamente a conocer un poquito más al Dios de mi madre. Estoy aprendiendo a conocer un poquito más al Dios de la Biblia. Al Dios que había conocido desde pequeño, que aquella palabra había sido injertada en mí, había sido sembrada en mí. Y ahora estaba empezando a producir. Y quiero que sepa que la semilla que tú has sembrado en tus hijos no se fue en vano. Ha caído en una tierra que pronto va a germinar. Simplemente que hay veces que germina a base de presión. Hay veces que germina a base de la tribulación, a base de la aflicción, a base del problema. Y cuando eso rompe, que la persona clama al Señor, entonces empieza a germinar y a producir aquello para lo cual Dios le envió. En mi caso estaba pasando eso. Y por ende yo dije, Señor, yo no voy para allá arriba, porque me están esperando. Pero Dios me pone una palabra en mi corazón, como le hablaba a mi madre en diferentes ocasiones de igual manera, y me habló en el corazón en quién tú has confiado. Yo dije, es verdad, en quién yo he confiado en ti. He puesto mi confianza en ti, que sin merecer el perdón tú me has cuidado hasta ahora. Por ende, ¿qué me puede pasar? Y la Biblia dice, ¿qué me puede hacer el hombre? Por tanto, no temeré. O sea, cuando el hombre le sirve al Señor, dice la Biblia, no temerá a malas noticias. Pero en ese momento estaba asustado porque estaba aprendiendo todavía del Señor. Y cuando me suben al piso 2 sin decirle nada al guardia, sin decirle nada a mis compañeros, sin decirle nada a mis compañeros de caso, a nadie, ni a mis familiares, me suben al piso 2. Cuando estoy en el piso 2 me reciben los presos. Y me reciben todos y me rodean. Y me dicen, ¿tú eres Yuma? Yo le digo, sí. Aquí estaba fulano, sutano, mengano, de tal sitio, tal sitio, tal sitio. Y te estaban esperando a nivel de que cuando tú caíste preso, saliste en la televisión. Y estas personas estaban gozosos porque tú venías a su territorio. Y te quieren matar. Y yo le digo, ¿y dónde están ahora mismo? Los acaban de subir para el piso 2. O sea que a mí me están subiendo para el piso 2. Estoy clamando al Señor para que me proteja, que yo no quiero subir para allá arriba. Y sin embargo Dios me dice, ¿en quién tú has confiado? ¿Por qué? Porque a medida que te estoy subiendo a ti, a ellos los estoy moviendo, porque nada malo te va a pasar. Dios me estaba protegiendo donde quiera que yo iba. Nadie nunca puso una mano sobre mí. Me costó bastante. Me costó sufrimiento, me costó lágrimas, pero es que las consecuencias son así. Las consecuencias por nuestras acciones, hay veces que causan que lloremos, que suframos, pero también causa que nuestra familia también sufran y también lloren. Y en mi caso pasó exactamente igual. Todo aquel que me rodeaba, toda mi familia, mis amistades, mi congregación, todas esas personas que me amaban de verdad sufrieron mi cantazo. Yo estoy encerrado, estoy preso, restringido de la libertad, con un poco movimiento nada más, con unos cuantos derechos nada más, pero sin embargo mi familia está afuera tratando de salir adelante sin mí. En ese momento entonces mi hijo está criándose sin mí ahora. Me dieron 10 años de prisión. 10 años en la cárcel federal son 9, posiblemente para alguien que tenga 20 dice 10 años es nada. Pero déjame decirte que un año en la prisión es bastante. Déjame decirte que 5 meses en la prisión es bastante. Es un periodo, es un proceso y es un momento que nunca se te olvida. Es un momento de bastante dolor que uno no quisiera ni siquiera pasar por ese evento. Y en este momento 10 años me tocó a mí pasar por estas situaciones. Pero fueron por consecuencias de mis acciones, por consecuencias de malas decisiones. Que tuve la oportunidad de decir no automáticamente y arrestarlo. Y déjame decirte que esa persona no era un agente federal. Esa persona era un agente encubierto que era simplemente una persona policía que lo habían arrestado y le habían dado inmunidad para poder hacer lo que él hizo. Por ende, él también se tuvo que coger un cuanto tiempo, pero en probatoria, pero involucró bastantes personas. Pero yo sí cometí el error y acepté mi culpa y me declaré culpable por 10 años de prisión, sin tener que involucrar a más nadie, solamente acepté la culpa mía, sin tener que decir nada en contra de nadie, pero acepté mi culpa. Fui trasladado para los Estados Unidos y cumplí mi tiempo en Estados Unidos. Cumplí mi tiempo en los Estados Unidos, donde salí en el 2010. Año 2010 fue el año de mi desencarcelamiento, de mi liberación.
donde cumplí 9 años completos en la prisión federal bajo las manos de estas personas, pero que lo tomé al máximo y lo aproveché al máximo. Aproveché cada partecita de ese dolor para poder entonces declarar lo bueno que es el Señor. Aproveché cada momento de soledad para declarar la presencia del Señor siempre conmigo. Aproveché los momentos de enfermedad para decir que Dios sí era mi sanador en esos momentos de dificultad. Aproveché los momentos de posiblemente peligro para decirte cómo Dios me protegió. Aprovecho hoy en este momento, en cada momento, de tomar las oportunidades que yo tuve en esos momentos de sufrimiento para decirte, mira, Dios siempre fue bueno y Dios siempre hizo su propósito y cumplió su propósito en mí, pero era porque me metí a buscar del Señor desde el primer día en que caí a la prisión. Y la Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 13, donde le habla el Señor a través del ángel al profeta Daniel y le dice, desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón a humillarte ante tu Dios, tus peticiones fueron escuchadas. Y la Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, que leímos casi ahora al principio, cuando el pueblo se rebelara en contra del Señor, cuando el pueblo se apartara del Señor, cuando una persona se apartara del Señor y esa persona cayera en un problema tan grande como un exilio, o posiblemente estar encarcelado en algún sitio, o posiblemente estar expatriado en un sitio donde ellos no conocían a nadie, si ese pueblo se humillare de corazón y buscara en mi rostro y se convirtiesen, apartasen, dejasen sus malos caminos y buscaran las cosas buenas del Señor, ahí es entonces cuando yo voy a escuchar desde los cielos. Y yo voy a escuchar desde los cielos hasta tal punto que yo mismo voy a responder. Descenderé, dice el Señor, escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado primero y sanaré su tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanar nuestra tierra, pero antes de sanar nuestra tierra hay que ser perdonado. Y antes de ser perdonado hay que haber una humillación. Y si hay una humillación por lo que yo hice, reconociendo lo malo que actué y que le fallé al Señor, y Dios entonces perdona la maldad de mi pecado, y entonces es que Dios empieza no solamente a perdonar, empieza entonces a sanar tu tierra. Y hoy por hoy, después de 4 años y medio de haber salido de la prisión, te puedo decir que cuando se me cerraron las puertas para trabajo, un sitio me abrió las puertas. Y habiéndose me abierto las puertas en ese lugar, hoy por hoy, después de 2 años de haber trabajado en ese lugar, se me sube el sueldo, se me suben las horas, me suben a supervisor, y hoy por hoy trabajo de una manera que llevo 4 años y medio, ya soy supervisor en una tienda. Por ende, le doy la gloria al Señor por las cosas buenas que el Señor ha hecho para conmigo. Sin embargo, salí a la calle y le dije al Señor, no vengo a la calle a sentarme. No vengo a la calle a calentar un banco, no vengo a la calle a calentar una silla. Vengo a la calle a decir lo que tú has hecho para conmigo. A decirle a las personas, a proclamar a las personas, escuchen o dejen de escuchar de las cosas que tú has puesto en mi corazón. Y las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es que todavía Dios perdona, que todavía Dios sana, que todavía Dios restaura, que todavía Dios escucha, que todavía Dios tiene poder, que a Él no se le ha ido nada de sus manos y que todavía sigue estando en control y que todavía Dios tiene la última palabra. Hay veces que nos amedrentamos cuando el médico dice algo, nos asustamos de tal forma que le creemos más al edicto del abogado o al edicto del doctor o a lo que el mismo tribunal está diciendo que lo que Dios está diciendo. Déjame decirte que lo que Dios ha escrito está escrito y eso no lo cambia nadie. Y lo que Dios habla a favor de su pueblo, no hay demonio en el infierno, no hay puerta del infierno que prevalezca en contra de las promesas que Dios tiene para con su pueblo. Quiere decir que todavía Dios puede rescatarnos, pero quiero decirte algo. He salido a la calle con no solamente mi testimonio, no solamente para enseñar la palabra, para su gloria, sino para decirle a las personas de los tiempos que estamos viviendo. Una persona tiene que entender de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Tiempos en los cuales no solamente es momento para recostarnos, no es momento para estar de brazos cruzados y que lo haga otro. No es momento para estar pensando en que aquel lo haga en vez de yo. Es momento de decir, Señor, heme aquí. Cuando Dios declare de los cielos a quién enviaré y quién irá por nosotros. Isaías no dijo, envíate a Jeremías. Jeremías estaba haciendo lo suyo. No le dice, díselo a Ezequiel. Ezequiel haría lo suyo. No dice, díselo a Daniel. Daniel haría lo suyo. E Isaías le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es un momento bueno para decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y a Ezequiel Dios le dice, te he puesto como un mensajero. Te he puesto como un heraldo, como un vigía. Te he puesto como una persona que está vigilando y ve el peligro y tiene que advertirle a las personas del peligro en que estamos viviendo. Peligro de que estamos en los últimos días. Peligro en que las cosas se están poniendo de mal en peor. Peligro en que la gente quiere hacer lo que le da la gana. Peligro en que la gente a las cosas buenas le llaman malo y a las cosas malas le llaman bueno. Momentos en los cuales queremos cambiar las leyes a nuestros favores. Donde estamos aceptando unas cosas que para Dios son abominación y las queremos hacer como que eso es lo que va. Queremos hacer ver como que Dios tenía simplemente un old fashion de bregar. Dios es simplemente, está todavía en los tiempos de los dinosaurios todavía, como dicen ellos. Unos tiempos arcaicos. No, déjame decirte que Dios no cambia. Es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y su santidad Él no la compromete por nadie.
Lo que Él pidió aquí en el pasado lo sigue pidiendo hoy. Pero el humano, el ser humano, quiere caer en grasa con la gente en vez de caer en grasa con el Señor. Por eso es que estamos viviendo los momentos como estamos viviéndolo. Nos quejamos de lo malo que está la situación. Nos quejamos de las cosas que están pasando en la calle. Nos quejamos de la criminalidad como está aumentando, como la hambruna está aumentando, como las cosas que están cada día más caras. Sin embargo, déjame decirte que Dios dice aquí todavía: si mi pueblo Puerto Rico se humilla, si todavía mi pueblo Puerto Rico se humilla y busca mi rostro de todo corazón, no a través de otro mediador, no a través de otras personas, no a través de otros dioses, no a través de otra palabra, de otras personas, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y buscaren mi rostro y se convirtiesen, se apartasen de sus malos caminos, entonces yo voy a escuchar desde los cielos y yo voy a perdonar el pecado de una nación y yo voy a entonces hacer que tu sanidad llegue para tu tierra, para que seas prosperado en todo aquello por lo cual tú vayas a emprender. A lo mejor la nación de Puerto Rico no lo haga, pero ¿qué tal si entonces yo como persona lo hago? Dios dice: pues entonces a ti te voy a escuchar. Entonces a ti es que te voy a escuchar, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra, para que empiece por ti. Para que a través de ti entonces tu familia sea afectada positivamente. Para que entonces a través de tu familia, tu comunidad sea afectada positivamente. Para que a lo mejor entonces podamos escalar un poquito más allá. Pero déjame decirte que estamos tan cerca de que la maldad ha sido tan grande, de que Dios está prometiendo de que viene un juicio para la tierra, en el cual no hay momento para estar hablando otras cosas que están hablando las personas en la calle. Es momento de advertir a las personas que el peligro que se avecina es peor que lo que pudimos haber experimentado en cualquier momento de nuestra historia. Es un momento bien feo, un momento bien delicado, un momento bien peligroso, que tenemos que decir: Cristo viene pronto. Como decía nuestro hermano Gigi Ávila, que decía siempre: Cristo viene pronto, y la gente dice 50 años diciendo Cristo viene pronto. Hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creíamos. Hoy estamos más cerca de nuestra redención que cuando creíamos. Donde Jesús mismo dice: cuando vean estas cosas que están pasando en la tierra, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a las cosas de la calle, en cuanto a las cosas de la naturaleza, en cuanto a los terremotos en aumento y en más escala, entonces erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Entonces buen momento para simplemente decir: no sé el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de regresar, pero no me va a coger de sorpresa. No voy a estar esperando al Señor en el día de mañana o en la noche de hoy. Estoy esperando al Señor ahora a las 5:30, 5:40, 6 de la tarde, en este momento, mientras estamos hablando en este lugar. Tenemos que estar preparados y apercibirnos para la gloria del Señor, de que Cristo viene en cualquier momento. Y mi testimonio es un testimonio de la misericordia del Señor. Si Cristo hubiera venido hace 13 años, 14 años, yo me hubiera perdido. Si Cristo hubiera permitido que a mí me mataran estando en la calle, yo me hubiera perdido en el infierno. Pero hoy le doy las gracias al Señor porque no lo hizo. Y si no lo hizo conmigo, Él también quiere tener misericordia para con algún familiar tuyo. Hoy te quiero dedicar un momentito a una palabra del Señor. Y la palabra del Señor es que Dios es bueno. Y que para siempre es su misericordia. Y que Él todavía escucha. Y que Él todavía actúa. Y que todavía Él puede pelear. Y que todavía Él puede hacer que las cosas que no se ven, se vean. Y Él puede hacer todavía que lo imposible sea posible. Basta ya de estar mirando a Goliat. Basta ya de estar mirando los leones. Basta ya de estar mirando el diluvio. Basta ya de estar mirando el fuego calentado 7 veces más allá. Basta ya de estar viendo los muros de Jericó. Basta ya de estar viendo esos gigantes que se estaban enfrentando ellos. Basta ya de estar viendo el ejército numeroso que venía en contra tuyo. Basta ya de estar viendo la tormenta que te estás enfrentando en este momento. Es momento de empezar en este momento a mirar el arco iris de Noé. Es momento entonces de empezar a mirar el ángel de Jehová tapando la boca de los leones. Es buen momento entonces en este momento de empezar a mirar el cuarto hombre en el horno, como estuvo con los 3 hebreos. Es buen momento entonces para entender que como Josafat recibió la victoria, también tu ejército tiene que salir volando. Es un buen momento entonces para recordar que el que calmó la tormenta a los discípulos también puede calmar la tormenta en tu vida. Es simplemente cuestión de poner la confianza en el Señor. Hay veces que no vemos la mano de Dios obrando, hermano Martínez. Hay veces que no la vemos la mano de Dios obrando, las cosas se ponen feas, se ponen difíciles. Señor, ¿por qué cogiste este camino? ¿Por qué no pudo haber sido otra forma? Muchas veces por la terquedad de la persona. Muchas veces es porque Dios quiere glorificarse de esa manera. Pero en un momento dado Dios le dijo al pueblo de Israel, en el libro de Números: han estado ya demasiado tiempo en este lugar, 1 año. Han estado ya demasiado tiempo en este lugar, en este monte. Les di mi palabra, les di mis leyes, las escribí en unas tablas, se las puse ahí para que las pongan por práctica. Entren a poseer su promesa. Entraron 2 espías, vieron la tierra, se intimidaron, dudaron de Dios. No poseyeron la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque no creyeron a la palabra de Jehová. Es momento de creerle a la palabra del Señor. Y mi testimonio es cómo Dios cumple una promesa en una persona. Y cuando se veía como que nada bueno podía salir, Dios entonces tomó eso que parecía un caos completo en la vida de una familia, en la vida de una iglesia, en la vida de una persona, y lo tomó entonces y lo empezó a formar para que aquel barro que se había salido de forma, aquel barro que se había echado a perder,
Él en sus manos vuelve y lo toma y empieza a hacer una vasija como mejor le parece a Él, para gloria de su santo nombre. Y para eso estamos en esta noche. No me canso de hablar del Señor. No me canso de decirle a cuatro vientos y en donde quiera que vaya de las cosas que Dios tiene preparadas para con nosotros. No me canso de decirle a las personas de que todavía Dios puede hacer algo en tu vida. Si nos puede llamar al teléfono que están puestos ahí, al 787-210-2870. En el nombre del Señor recibe un cordial saludo. Y yo te hablo. ¿Cómo te hablo? Porque tengo no solamente conocimiento del Señor, sino que puedo decir, el Dios de mi madre se hizo también mi Dios. Y lo hice personal. Y por ende conozco al Señor en una forma íntima, en una forma personal, en una forma que nadie me puede decir a mí, esa no es la forma como se conoce a Dios. Yo sé cómo yo conozco al Señor, lo conozco a través de la palabra. Por medio de Cristo Jesús y su Espíritu Santo me da convicción de las cosas que son reales. En el nombre del Señor, Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Oiga, usted ha escuchado ese testimonio. El tiempo se ha hecho muy corto. Voy a ponerme de acuerdo con mi hermano para en otra ocasión traerlo para que entonces nos explique cómo fue esa convención con el Señor, cómo si ya en la cárcel cuando saliste ya había aceptado al Señor. Ya yo había aceptado al Señor desde el primer día. Desde el primer día ya había hecho un pacto con el Señor. Oiga, pero vamos a escucharlo en otro programa. ¿Cómo fue ese momento? Cuando él entregó su vida nuevamente al Señor, tuvo que cumplir el tiempo que tuvo que cumplir. El Señor lo tuvo que pasar por ese fuego. Sí. Oiga, porque yo me imagino que mientras estuvo preso allá afuera, su mamá estaba acá en Puerto Rico. En Puerto Rico. No podía ir allá. A veces me iban a visitar. Mi hermano la llevaba, mi hermana la llevaba, mi hermana me visitaba. Pero no era continuo. No podía ser continuo por el costo, o sea, era bastante gasto, pero posiblemente 2 veces, 3 veces cada uno de ellos pues me fueron a visitar, que por lo menos pude verlos de vez en cuando, ¿sabes? Pero es una sentencia de 7 años en Estados Unidos, más los 2 de aquí en Puerto Rico, fue una sentencia bien fuerte que no había los medios para hacerlo, de poder viajar cuantas veces querían. ¿Y para ese tiempo estaba casado? Para ese tiempo al principio estaba casado. Cuando caí confinado estaba casado con un hijo de 5 años y 10 meses. Cuando salí estaba divorciado, lo perdí todo, empecé en cero. Y ahora mi hijo ya tenía 15 años. O sea que las consecuencias fueron crasas, lo perdí todo, cero. Empecé completamente en cero. Y si para una persona un divorcio es fuerte, un divorcio en la prisión es más fuerte. Si para un agente el peligro de muerte es fuerte, para un agente preso por cosas de su corrupción es más fuerte todavía. Para un hijo del Señor las cosas son fuertes, para un hijo del Señor apartado las cosas son más fuertes todavía. O sea que siempre se experimentó un poquito más allá. Y mi conversión en sí fue en el hoyo. Mi conversión fue en ese momento de presión, en ese momento de depresión, en ese momento en que estaba solo en ese cuarto, encerrado con unas 4 paredes ahí, no había más nada y verdaderamente tuve que clamar al Señor, pero me metí con el Señor desde el primer día. Desde el primer día en confinado me metí con el Señor leyendo y estudiando la Biblia 10 horas al día. De 8 a 10 horas estudiando. Mi propósito era memorizarme la Biblia completa. Mi propósito era conocer cada día más al Señor y no memorizármela por memorizarla. Es que quería hacer eso, quería conocer al Señor. Quería que nadie me pudiera engañar y decirme esto es lo que Dios dice. ¿Dónde lo dice? Nunca lo he escuchado. Y no lo he escuchado porque nunca lo he visto aquí en este lugar. Y de esa manera es que nos metimos con el Señor. Nos usó el Señor en la prisión para ser pastor en todas las prisiones donde quiera que yo iba. Bueno. O sea, en Puerto Rico cuando salí del hoyo al mes, a 4 meses de estar confinado, 3 meses en el hoyo, 1 mes afuera, confinado todavía al mes de estar fuera del hoyo, 4 meses de estar en prisión, pastor en el lugar donde yo estaba en ese momento. Así que fueron unos momentos bien, bien bonitos en los pisos donde me llevaba el Señor, pastor en ese lugar. Donde me llevaron a Estados Unidos, diácono porque no habían pastor preso, pero también entonces al otro lugar sí se permitía y era entonces pastor de la iglesia en ese lugar. Quiere decir que ese tiempo que estuvo preso, la misericordia de Dios la tuvo desde el primer momento. Desde el primer día. Desde que llegó allí. Y si Dios tenía que mover, movía para que usted ubicara ese lugar. Oiga, hermano, quiero que usted sepa de que cuando hay propósito de parte del Señor, no importa a donde llegue la situación, que a lo mejor creemos Dios se olvidó de nosotros, ya no hay nada, en medio de todo eso que está sucediendo, hay un propósito de Dios. Y como decía mi hermano acá, 1 mes en la cárcel es como 1 año. Sí, es fuerte. Encerrado, es fuerte. Y más cuando uno sabe que tiene la familia, tiene el hijo, y más a esa edad que tenía 5 años y pico. 5 años y pico. Y la madre oiga, se afecta no solamente la vida personal de la persona, se afecta a toda la familia completa, incluyendo madre, hijo, hermano, todo se afecta. Pero qué bueno
que la misericordia de Dios ha estado ahí siempre. Y en otro momento que vamos a tener la oportunidad, que luego me voy a poner de acuerdo con mi hermano, lo vamos a traer para que entonces nos cuente cómo fue esa convención que tuvo con el Señor, esa convicción que tuvo con el Señor. Oiga, y hasta el día de hoy podemos decir que el Señor no le ha faltado. Y mientras él estaba hablando del trabajo que el Señor le ha dado, oiga, el trabajo que tiene no es fácil allí hacer permanente una persona, y menos en poco tiempo supervisor. Sí, eso pero es por seniority. Eso es por seniority, pero aquí el jefe grande se llama Jesucristo. Amén. Y él nos pone en silla de reyes, alabándose cuando el Señor quiere glorificarse. Oiga, pero qué bueno es cuando nosotros reconocemos la falta que hemos cometido ante el Señor, y entonces Él empieza a llenarnos de sus bendiciones y a darnos la fortaleza. Hermano Mamú, y mire cómo son las cosas, hermano Martínez. He ido a dar mi testimonio, miren esto, he ido a dar mi testimonio a Bellas Artes, donde fui invitado por la coronel, donde ella es la mano derecha del superintendente, para que le dé mi testimonio a los cadetes que se graduaron en esa última graduación hace un año y pico más o menos. O sea que la coronel, mano derecha del superintendente, a quien yo les fallé, me están invitando para que testifique a los policías, en los cuales yo también en parte pues tuve que haber manchado ese uniforme en una parte. Me dan la oportunidad. Otro día me invitan para Trujillo Alto, para el Coliseo, donde había una convención para los policías federales, estatales, municipales, alguaciles, todas esas personas, y se me da la oportunidad de dar mi testimonio en ese lugar. Y quien me invita a dar esa partecita, ese lugar, el que había organizado toda esa actividad, era el agente federal a cargo de mi caso en el operativo federal en el día de mi arresto. Se me invita entonces a Arecibo a una convención de la Pentecostal MI para que dé mi testimonio en ese lugar, en la convención de los Heraldos, donde el que me invita es una persona que trabaja en Fiscalía Federal, y él trabajó con el fiscal federal a cargo de mi caso en el día de mi operativo. Se me invita a una iglesia a predicar, donde se me invita a esa iglesia a predicar, la pastora de esa iglesia fue mi último oficial probatorio. O sea que lo que quiero decir con esto es que miren como las personas que vieron una parte, entonces ahora tienen que ver la otra parte. Y Dios les deja ver esa otra parte. Exacto. Para que ellos vean que hay solución en las cosas del Señor. Y ellos tienen que entender la obra que Dios ha hecho en su vida. Exactamente. Porque si lo están llamando para que dé su testimonio, y gente que una vez fueron los que le acusaban, ahora lo están viendo como otra persona diferente. Porque es que cuando venimos al Señor somos diferentes. No somos lo que antes éramos en el mundo. Tenemos que ser diferentes. Hermano Mamú, yo quiero que usted dé su número de teléfono. Amén. Para si alguien lo quiere contactar, pues entonces lo pueda llamar. Amén. Llevo 3 años ya en un ministerio con trompeta de Dios. Y ese ministerio con trompeta de Dios, tengo también un programa de radio en Radio Redentor 104.1 FM. Radio Redentor 104.1 FM, todos los miércoles a las 10 de la noche, donde traemos palabra del Señor, palabra de ánimo al desanimado, palabra de sanidad al quebrantado de corazón, dándole palabra de fortaleza al que se siente desvalido, desanimado. O sea que Dios nos está dando la oportunidad de poder llevar la palabra donde quiera. Y si alguna persona quiere que vayamos allá, déjeme decirle que no buscamos nada a cambio. Buscamos simplemente una oportunidad para llevar la palabra del Señor, para poder edificar, como Pablo en un momento dado dijo, donde dice, quisiera ir, muchas veces he querido ir a donde ustedes para también tener fruto con ustedes, fruto en el sentido de poder sembrar la palabra, de poder hablarle acerca de Dios, poder tener la oportunidad de decir, Señor, gracias, porque pude dar, aunque sea echar un poquito de agua a la palabra que ya ha sido sembrada en una persona, o poder sembrar la palabra en alguien que no le he escuchado. O sea, eso es simplemente lo que buscamos, una oportunidad de sembrar unas cuantas semillas que Dios nos ha dado para traerle a una persona que necesita escuchar lo bueno que es el Señor. Y por ende, si nos quieren cualquier momento contactar con nosotros, cualquier oración, mi número de teléfono del celular es 939-258-8777. Repito, 939-258-8777. O me pueden buscar al Facebook. Facebook tengo 2 páginas. Mahmoud, M-A-H-M-U-D, Yuma con J, Mahmoud Yuma Pineda, o si no, Ministerio con Trompeta de Dios. Mahmoud Yuma Pineda o Ministerio con Trompeta de Dios en un email, o si no, en Facebook pueden conseguirme de esa manera, o al 939-258-8777. Estamos a toda su disposición. Y gracias, hermano Martínez. Alabado sea el Señor. Oiga, yo creo que es tiempo que usted haga una reflexión y usted analice lo que ha escuchado a través de este hombre de Dios, y usted se pare frente al espejo
Oiga, usted sabe lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Solamente una palabra podría haber dicho nuestro hermano Mamú, que era no, pero a aceptar. Ese mismo día, hermano Mamú, ese mismo día lo encerraron. Sí, no, 10 meses después. 10 meses después. 10 meses después. No lo metieron preso ese No, mismo fue una día. investigación federal y ellos bregan diferente que la policía. Ah, muy bien, Sí. pero ya estaba la investigación ahí. Yo estaba ya. Ya tenía conocimiento de que había una Yo investigación. tenía la esposa y no lo sabía. Pero mira lo que dice el 7, que es lo que tiene que tú hacer ahora. Dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Ahí está el Señor para Eso perdonar. es. Gloria a Dios. El Señor perdonó a nuestro hermano. Sí, Señor. Pasó por un proceso bastante duro. No solamente él, sino que la familia de él también sufría mientras estaba acá. Sí. Pero en todo momento Dios lo cuidó. Amén. Dios estaba con él. Y hoy en día, nuestro hermano Mamú es un hombre solicitado, Gloria a Dios. no solamente en las iglesias, lo conoce casi todo Puerto Rico. Lo han invitado parte de fuera de Puerto Rico. Los mismos que lo acusaron, que fueron fiscales y todo, lo han invitado. Oiga, porque Dios honra a quien al que lo honran. Y hoy ha sido un hombre lavado nuevamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte, si tú lo vas a tratar de localizar y no puedes, porque a lo mejor está muy ocupado, llámate a mi teléfono. Yo tengo contacto con él siempre. Amén. Al 210-2870 con el 787, y yo sé que va a ser de bendición. Vamos a hacer una oración en este momento porque ya el programa se está terminando, y le damos nuevamente las gracias a nuestro hermano Jesús por habernos regalado esta media hora más. Oiga, es la primera vez, quiere decir que hay bendición de Dios en este hombre. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios sabe que este testimonio tiene que escucharlo mucha gente, que no vayan a caer en lo mismo que cayó él. Alabado sea el Señor. Yo voy a pedir que nuestro hermano Mamú sea quien haga esta oración para ser despedido, y así en esta oración, oiga, manténgase usted ahí firme en el Señor, y no deje un paso atrás para nada, sino mantente firme, confiando en el Señor, y sobre todo siempre dale la gloria al Señor. Nunca te dé tú la gloria, toda la gloria es del Señor, Sí, Señor. porque Él se merece toda honra y toda gloria. Nabucodonosor tuvo que ser humillado, pero cuando reconoció y miró para arriba, entonces Dios lo volvió y lo levantó. Y así mismo Dios hizo con mi hermano. Oiga, y ha sido de bendición. Hermano Mamú, vamos a orar, vamos a cogernos de la mano. Y usted lleve esta oración Gloria a Jesús. confiando que el Señor Sí, Señor. ha tocado vida en el día de hoy. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Quiero que sepa que hoy lo que estamos haciendo es, la Biblia dice, lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús Sí. será hecho. La Biblia dice que el que cree, todo le es posible. Jesús le dijo a Marta, le dice, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay momentos que hay que creerle al Señor. Hay momentos que hay que unirnos en un clamor. Hay momentos que, como la Biblia dice, que si dos personas en la tierra se unen acerca de cualquier cosa, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice en 1 de Juan que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es un buen momento para clamar a Dios en el nombre de Jesús, confiando en su poder, que no hay nada imposible para Él, de que Él le interesa tu situación, de que Él quiere hacer algo al respecto, y que si lo ha hecho con nosotros, Él no hace acepción de personas. Nos vamos a unir en el nombre del Señor. Nos quedan 2 minutos para orar en este momento. Vamos a entrar en clamor. Pon tu petición ante la presencia del Señor. Vamos a orar contigo. Simplemente nos estamos poniendo de acuerdo contigo para que Dios, escuchando tu petición, vaya a contestar de acuerdo a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Qué bueno eres, Señor. estamos ante tu presencia, dándote la gloria, dándote la
honra, dándote el honor que te debemos a tu nombre, Señor amado. Sea la gloria. Aquí nadie se merece nada, aquí todo te lo mereces tú. Aquí todas las cosas que somos, es Jehová Santo, somos por Señor. ti. Aquí lo que hacemos, lo hacemos por ti. Aquí lo que hemos recibido, lo hemos recibido por ti. Por ende, todo te pertenece a ti. Qué bueno. Esta oportunidad de este lugar, en esta emisora, Jehová Santo, a través de este medio que hemos podido en este momento dar nuestro testimonio de nuestro hermano Martínez, que nos dio la oportunidad. Te doy las gracias porque tú lo has puesto en este lugar y ha sido de bendición, aunque sea para una persona, o sea para 1000 personas, sea para 10,000 personas. Señor, te damos las gracias porque sé que hay personas que van a ser edificadas. Jehová, bueno. hoy te presentamos nuestras peticiones. Hoy te presentamos a esa persona que está en ese lugar, que siente sin deseo de vivir. Personas que sienten a lo mejor, Jehová Santo, un deseo de tanta depresión, de acabar con su vida pensando que allá acaba su problema. No nos damos cuenta que ahí es que empieza el verdadero problema, porque somos seres que viviremos eternamente, Jehová. Sea en tu presencia o separado de tu presencia, viviremos para siempre, Jehová, en algún lugar. Ay, Pero yo te pido que esa persona no cometa ese error, Señor, sino que en este momento él sepa de que tú le amas con tanto amor, Jehová Santo, que estuviste dispuesto hasta descender a la tierra para morir por nuestros pecados. Bendice la persona que está escuchando en este momento. Cada persona, con cada petición, con cada cosa que está pasando en este momento, que ha puesto su confianza en el sacrificio de Jesús. Mi hermano Martínez, yo y Jesús nos ponemos de acuerdo, Jehová, con Jesús allá arriba en los cielos, para clamar a ti en ese nombre poderoso que es el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque vamos a recibir testimonio a través de la emisora Jehová Santo y a través del teléfono de nuestro hermano Martínez, de las cosas grandes que tú has hecho hoy y de hoy en adelante. En tu nombre hemos orado, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová. Aleluya. Le bendiga. Dios me los bendiga, Dios les guarde mucho. Será hasta el próximo sábado, si así Dios nos lo permite, con un programa más. La oración cambia las cosas. Ay, Dios te bendiga y Dios te guarde. Te bendiga. Alabado sea el Señor. En la oración. Si quieres comunicarte con nosotros, llamarnos a Pastor Eduardo Martínez al 787-210-2870. 787-210-2870. Dios te bendiga.